¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Constitución y Democracia en Debate, un programa de la Cámara Chilena de la Construcción con el propósito de brindar un espacio para debatir, analizar y conversar sobre este gran desafío que tenemos los chilenos de construir, de redactar una nueva constitución para las próximas décadas de nuestro país y obviamente de nuestra región también. Hoy día tenemos a 4 candidatos. Teníamos originalmente 5 previstos, pero uno de ellos, Mauricio Daza, se ha excusado, no va a poder participar. Así que bueno, vamos a conversar, vamos a iniciar este programa con la presentación. Cada uno de los candidatos va a tener 1 minuto para presentarse cada uno de ellos. Vamos a empezar por Daniela Panicucci, por favor, Daniela. Hola, muy buenas noches ya, porque lo transmiten a las 10, así que agradecido del espacio y de la invitación. Mi nombre es Daniela Panicucci Herrera, tengo 36 años, soy madre de 2 pequeñas criaturas, de profesión trabajadora social, y hace 4 años tuve el honor de representar a la comuna Punta Arenas en el Consejo Municipal de esta ciudad. Y ahora ya vamos en este proceso de convención constitucional. Muchas gracias, Daniela. Seguimos con Stepan Versalovic, por favor. Bueno, mi nombre es Stepan Versalovic, soy magallánico, nací y criado en Punta Arenas, estudié 5 años en Valparaíso, soy nutricionista de profesión, trabajé 7 años en la salud pública, en atención primaria, específicamente en el consultorio Mateo Bencourt. Y bueno, estoy acá gracias a usted, a la ciudadanía, que con la recolección de votos que hicimos 500 firmas previo para la candidatura independiente. Sencillamente estoy acá gracias a usted y obviamente poder representarlo como la voz magallánica, ojalá dentro de una futura convención. Muchas gracias, Stepan. Vamos a seguir con Marcela Baratelli, por favor. Bueno, buenos días, buenas noches. Y gracias por el espacio. A ver, yo soy patagónica, magallánica, hace 28 años que estoy en Magallanes, 26 años casada con magallánica y en una familia de los tuyos, los míos y los nuestros tenemos 7 hijas mujeres y 19 nietos, todos chilenas y chilenos. Yo soy poeta, gestor cultural, activista ciudadana, fui parte de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, parte del movimiento No Más AFP, coordinadora regional del Marca tu Voto por una Asamblea Constituyente y comunicadora radial desde hace ya 20 años. Siempre desde la lógica del activismo para poner causas sobre la mesa y compartirlas con las ciudadanas y los ciudadanos. Muchas gracias, Marcela. Vamos a finalizar esta primera parte de presentación con don Marcelo Torche, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcelo Torche Suárez, soy abogado, tengo 55 años de edad, estoy casado con magallánica, tenemos 3 hijos, criamos a nuestro hijo acá, vivimos acá, trabajé durante muchísimos años en el Servicio de Justicia del Ejército, pasé a retiro con el grado de coronel. Soy abogado, tengo vasta experiencia en el área constitucional, he trabajado mucho en esa área. Creo que te diría que entre los años 2006 y probablemente 2010 debo ser uno de los abogados que más alegó en el Tribunal Constitucional, así que de constitución es un tema que conozco bastante, no solamente en lo que se refiere a la Constitución actual, sino que en general de derecho constitucional, que es harto más amplio que el conocimiento de un texto determinado a la Constitución. Y estamos como candidatos a la constituyente, esperamos aportar en lo que es la redacción de una nueva constitución, de una constitución para el siglo XXI. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Vamos entonces a empezar con la primera pregunta. Cada candidato tiene 3 minutos para desarrollar su respuesta. La pregunta es: ¿qué nivel de participación ciudadana debiese contemplar la Constitución y por qué? Vamos a empezar, por favor, con Marcela Baratelli. Ahora sí. A ver, es uno de los puntos principales del programa de esta candidatura, todo lo que tiene que ver con ciudadanía y participación, partiendo con una iniciativa popular de ley,
plebiscitos vinculantes en las dimensiones territoriales pertinentes, locales, regionales, nacionales. Además, en los referéndum revocatorios, por el cual se pueden los ciudadanos cesar el mandato de alguna de los representantes que no lo estén haciendo de la manera adecuada a ojos de la ciudadanía. Y contemplar, conversar con mucha fuerza la idea de un defensor del pueblo que pueda ser el encargado de proteger los derechos fundamentales de las ciudadanas y los ciudadanos. Muchas gracias, Marcela. Seguimos entonces con esta primera pregunta: ¿qué nivel de participación ciudadana debiese contemplar la Constitución y por qué? Con Daniela Panicucci, por favor. Esperamos que en este proceso de convención constitucional la participación sea lo más amplia y lo más diversa, porque precisamente lo que se busca es que refleje estas diversidades de Chile, que tienen un eje en común, un espacio transversal, que están marcadas desde la exclusión. En un sistema y en un modelo de desarrollo que ya está agotado, precisamente porque está encapsulado por pequeños grupos minoritarios, que son los grandes poderosos y permean los distintos espacios. Por tanto, este proceso de convención constitucional primero nos invita a desconcentrar el poder y, tal como lo señalaba Marcela, me sumo a los proyectos de iniciativas de ley, a levantar con fuerza los temas de las defensorías populares, porque eso necesitamos, que la ciudadanía tenga más espacios de poder a la hora de las tomas de decisiones. Y también aquí es súper importante el derecho a la comunicación, porque precisamente uno de los ejes transversales cuando hablamos de participación es la información y es la comunicación. Y necesitamos precisamente que esta ciudadanía que participe esté informada, y informada de la manera más amplia, con las distintas miradas que hay sobre un solo hecho. Por eso la Convención Constitucional también debemos de ser muy enfáticos en defender el derecho a la comunicación, porque precisamente cuando hablamos de los poderosos que encapsulan, bueno, también se capsulan los medios de comunicación, y a veces las miradas que se cuentan son desde una sola mirada. Necesitamos precisamente abrir los espacios de diálogo, de participación, para que de una vez por todas empecemos a forjar un Chile que nos convoque a todos y todas. Muchas gracias, Daniela. Vamos a seguir entonces con esta primera pregunta, si es tan amable, don Marcelo Torche. En relación a la pregunta, creo que hay una suerte de acuerdo transversal, en el sentido que definitivamente los ejes de participación ciudadana han cambiado y van a seguir cambiando. Lamentablemente, durante mucho tiempo se produjo lo que se denomina una partitocracia, porque lamentablemente, así como por algún lado se habla de sectores poderosos, lo cierto es que los partidos políticos que representan al 5% de la población monopolizaron, ya han monopolizado durante gran parte de lo que ha sido la vida democrática de este país, a no solo la opinión, sino que la participación ciudadana en gran medida. Eso es un tema que tiene que cambiar, que tiene que abrirse, que tiene que ser manejado de una manera bastante más amplia. Lo hemos manifestado también, ayer lo conversaba en otro programa, en que existan los medios para la retroalimentación entre la gente y quienes lo representen. Básicamente, y tenemos que tener muy en claro que la Constitución es y debe ser un medio para defender a la gente, y para defender a la gente precisamente de los políticos, para defender a la gente del Estado, porque las constituciones nacen para eso, para defender a las personas, para defender al individuo del Estado frente a esta máquina aplastante que significa el Estado. Por lo tanto, eso significa contemplar un catálogo amplísimo de garantías constitucionales, de derechos fundamentales, y que estos estén tutelados a su vez por acciones constitucionales de tramitación rápida para que sean eficaces y ante los tribunales superiores de justicia, porque de lo contrario va a ser solamente letra muerta. Así que, sin lugar a dudas, que la participación debe ser la más amplia posible. Gracias, Marcelo. Vamos entonces con nuestro último candidato en esta primera pregunta. ¿Qué nivel de participación ciudadana debiese contemplar la Constitución y por qué? Por favor, Stepan Versalovic.
Perfecto, muchas gracias. Mira, la verdad es que yo creo que escuchando a los candidatos anteriores, me parece que no sé si se entendió bien la pregunta, pero la pregunta es clara, habla de la participación ciudadana en relación a contemplar la Constitución actual. O sea, estamos indicando los mecanismos que vamos a establecer ahora en caso de que usted sea constituyente aquí a la Convención Constitucional, justamente. Por ejemplo, hay que borrar un poco esta cultura cívica de que pensar que la participación solamente es con el voto. ¿Sí? Si seguimos con este modelo de que solamente el voto es de la ciudadanía y la participación dentro de las órdenes políticos, la verdad es que no entendimos nada de lo que fue este estallido social del año 2019, no entendimos nada de lo que dijo la sociedad en el plebiscito del año pasado, ¿ya? Por lo tanto, como candidato y como candidatos, lo que tenemos que tener claro es que ya desde el reglamento, cuando se forme la Convención Constituyente, una vez que por mayoría se vote por el presidente, vicepresidente y luego se establezca el reglamento de la Constitución, los candidatos, yo en este caso me voy a comprometer para que exista una votación directa en cada artículo del formato de la Constitución, porque si no esto es lindas palabras que se transforman en vinculación, participación, pero sencillamente se transforma en un aspecto de consultoría de la ciudadanía. La vinculación es con el voto de la ciudadanía, entregarle poder. Y eso ahora, en esta posible nueva constitución, se va a traer un reglamento. Lo que habló, por ejemplo, la candidata Marcela Bardelli y la Daniela Panicucci y parte de Marcelo Torch es lo que va a ocurrir posterior, lo que tenemos que estar dentro de la reforma constitucional. La reforma constitucional que vamos a estar dentro de un artículo de la posible nueva constitución tiene que estar establecido, efectivamente, estoy de acuerdo con eso, los referéndum, en este caso que es por vetar leyes, crear leyes y también los plebiscitos, que es la participación ciudadana realmente a través de un mecanismo de democracia directa, ¿ya? Por lo tanto, eso es la forma de que, a lo menos en esta candidatura, incluso en nuestra lista, pretende que ocurra esta participación, porque sencillamente, repito, vamos a entender nada y si esto se va a transformar en un tercer congreso, en donde se va a votar entre candidatos de partidos políticos y finalmente se va a llegar al plebiscito final de salida y la gente no participó absolutamente en nada. Así que eso principalmente considero la participación ciudadana actual. Muchas gracias, Esteban. Muy bien, termina nuestra primera pregunta. Vamos a la segunda. Siempre 3 minutos cada uno para responder. La pregunta es, ¿qué visión tiene sobre la distribución territorial actual? ¿Promovería más o menos regiones, más o menos comunas? Vamos a empezar, por favor, con Marcelo Torche. Bueno, uno de los ejes más importantes que hemos manifestado en esta candidatura es lo que hemos denominado una regionalización efectiva. Esto para nosotros significa entender de una vez por todas que Santiago no es Chile y tenemos que terminar con la descentralización, que particularmente afecta de manera brutal, entre otras, a las regiones extremas, como son Arica y Parinacota y naturalmente nuestra región de Magallanes, también la región de Aysén por su aislamiento. Y en ese sentido hemos planteado la absoluta necesidad de la creación de regiones autónomas. No digo al 100%, pero sí con grado importante de autonomía, tanto normativa, vale decir que las autoridades y particularmente la nueva figura que se está creando del gobernador regional esté dotado de mayores facultades, de facultades resolutivas, de facultades decisivas en relación a lo que deba, a mucho de lo que deba ocurrir dentro de lo que es la región. De una autonomía tributaria para que los tributos o gran parte de los tributos que se generen en la región queden en la región y una autonomía económica en la cual tanto los recursos generados como los recursos que se le asignen puedan ser destinados por las autoridades regionales a satisfacer las necesidades propias de la región como es la región de Magallanes. Eso en un pequeño resumen. Volviendo a la primera parte, en lo que me refería a una autonomía normativa, hemos visto temas o ejemplos bastante claros de muy malas decisiones centralistas, como fue el 2011, la llamada crisis del gas, como lo fue recientemente una prolongada e inútil cuarentena que se llevó a efecto en la región, que no tuvo absolutamente ningún efecto, porque la verdad de las cosas es que el nivel de contagio, el nivel de casos activos, y la desocupación de camas críticas se produjo con bastante posterioridad al momento en que cesó la cuarentena. Esas son cuestiones que deben verse en la región, porque es la región donde precisamente se puede
visualizar la realidad propia de este lugar, que es tan particular por lo demás, y que sin embargo se ve victimizado por decisiones de Santiago. Hace 2 semanas también estábamos con una apertura más o menos grande y sin embargo por una decisión de la ocurrencia de contagio en la región metropolitana simplemente se optó por reducir, entre otras cosas, el cierre de los locales, de los restaurantes y de los locales de atención de público a las 20 horas en ese momento, afectando la economía regional. Creo que hay decisiones que deben tomarse en la región, que deben adoptarse acá, deben aumentarse las facultades a los gobernadores regionales. Gracias, Marcelo. Y eso significa también reducir la de los delegados presidenciales, que a mi juicio deberían desaparecer. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con esta segunda pregunta con Stepan Versalovic, por favor. Bueno, la pregunta es clara, habla sobre la distribución territorial actual. Obviamente nosotros, poniendo un poco en contexto el tema, tenemos la distribución de lo que se define incluso en el capítulo 14 de la Constitución y el artículo 110, indica claramente que el país se divide en regiones, provincias y comunas. Y posteriormente, obviamente, tenemos la correlación que, según una visión actual, no solamente hay que tener claro de que la división territorial tiene que hacerse con aspectos geográficos, sino que también, efectivamente, los 3 parámetros que abarcan y que se hacen, o en este caso, validan para la creación de una región. En este caso son la división geográfica del país, aspectos culturales, por supuesto, de las sociedades, por ejemplo, en algunos otros países, la lengua que puede hablar, las etnias que pueden hablar los pueblos originarios que puedan tener, y por supuesto, ojalá la autonomía productiva o la relación económica social. ¿Ya? Estos 3 parámetros son los que pueden definir finalmente una distribución territorial o bien crear una nueva región, que es parte de la pregunta también, que es si estamos de acuerdo en crear una nueva región o no. Obviamente hay que tener claro, aparte de todos estos 3 puntos iniciales que ocurrió, por ejemplo, hace poquito con la región del Ñuble, el año 2017, y hay otros proyectos también de ley a crear unas nuevas regiones, hay que tener claro que también en la nueva región se debe crear nuevas instituciones públicas. Entonces, por lo tanto, hay que tener claro también que es un presupuesto para la nación que va a ser adicional, y si obviamente lo amerita. A mi parecer, y en mi visión personal y como lista, encuentro que pensando en el territorio antártico, si lo vemos a nivel geográfico, nosotros como región, si sumamos la región de Magallanes junto con lo que también es la región de la Antártica chilena, a nivel geográfico, en superficie, somos la región más grande de Chile, sumando la Antártica. Por lo tanto, a mi parecer, la creación, por ejemplo, de la región antártica, diferenciación de la Magallanes, pensando en el futuro del territorio antártico, que tiene que ver con investigación, con ciencia, con el futuro, por ejemplo, de reservas de agua, y obviamente aspectos estratégicos, obviamente, del país, considero que esa forma de establecer una región nueva del territorio antártico va a permitir no solamente que estén las Fuerzas Armadas involucradas dentro del desarrollo del territorio antártico, sino que también incluso pensando a futuro en inversiones de privados, por ejemplo, que puedan fomentar la investigación y no solamente, por ejemplo, en este caso tenemos INACH actualmente. Entonces, a mi parecer, creo que eso es uno de los puntos que como región nosotros nos acatan mucho más de pensar en el territorio antártico hacia el futuro. Muchas gracias, Stepan. Vamos a seguir entonces con esta segunda pregunta. ¿Qué visión tiene sobre la distribución territorial actual? ¿Promovería más o menos regiones, más o menos comunas? Con Marcela Baratelli, por favor. Más allá de hablar si más o menos regiones, más o menos comunas, yo creo que tenemos que hablar de asumir de una vez por todas la necesaria descentralización, asociada a una desconcentración del poder en los diversos ámbitos, y además incorporar la variable necesaria de la equidad, la solidaridad, el respeto a la diversidad de los diversos territorios que componen el país, sus gobernaciones regionales y gobiernos locales. En esto coincido con el candidato Torche respecto a lo que él menciona del delegado presidencial. Para mí es una figura que no debiera existir, que es el tutelaje patriarcal del Estado centralista, una vez más, sobre lo que necesitamos como regiones. Y también hay que respetar el sentido de pertenencia de las ciudadanas, los ciudadanos, identificados con el territorio, geográficamente.
los aspectos culturales, la historia y los lazos humanos que tenemos. Pensar que Punta Arenas no es Magallanes, que Porvenir no es Tierra del Fuego y que Puerto Natales no es última esperanza. Pensar que hay que ampliar la visión. Me asusta un poco cuando se habla de macroregiones porque la nuestra, como bien se ha dicho, es lo suficientemente extensa, pero a mí sí me haría sentido pensar que podemos descentralizar Magallanes y tener 3 regiones con destinos poderosos, cada una de ellas. Y ser Magallanes en sí mismo una macroregión. Muchas gracias, Marcela. Finalizamos esta segunda pregunta con Daniela Panicucci, por favor. Sí, comparto lo señalado por Marcela, que la discusión central no tiene que ver con más o con menos regiones, sino que el eje central tiene que ver con dotar de autonomía a las regiones. Y las autonomías precisamente es que puedan ser capaces de tomar las decisiones acorde a las necesidades e intereses de cada territorio. Por eso cuando uno habla de los aspectos de participación ciudadana es precisamente que los ejes de desarrollo también estén involucrados la ciudadanía. Nuestra realidad tiene varios ejemplos. Por ejemplo, lo ocurrido hace muy poco en la comuna de Natales respecto a la instalación de una minera, en las cuales se estaba impulsando que la única forma de poder señalar si es que continúa o no, si es que en el Pladeco se establece que se pueden hacer plebiscitos o no para que se puedan acrecentar ahí la extracción de los recursos naturales. Y ahí yo creo que tiene que ver también nuestro segundo gran eje, y por lo menos las propuestas que uno defiende como magallánicos y magallánicas. Aquí es tributar para dar justicia. Aquí muchas de las transnacionales, porque estamos hablando de transnacionales que vienen acá, usurpan de nuestros recursos naturales y después estos llegan y se van, que es uno de los grandes problemas que tenemos. La inequidad territorial se ve también con los recursos. Yo lo vi de cerca desde el municipio, porque efectivamente no vale lo mismo un ciudadano del centro de Las Condes, de Santiago, a que un ciudadano de acá. Y no vale lo mismo un ciudadano de Recoleta y lo mismo acá en nuestra región, en Natal, y eso es en datos objetivos, porque la distribución territorial se entrega, los presupuestos se entrega por cantidad de habitantes también, y eso hace que tengamos una inequidad territorial fiscal tremenda. Por tanto, yo creo que aquí la discusión es precisamente cómo vamos a dotar de autonomía para que las voluntades más adelante políticas estén en sintonía con lo que requiere y con lo que demanda la ciudadanía. Y claro, ¿cómo dotamos de autonomía? Precisamente como lo planteaban los otros colegas. O sea, aquí la figura del gobernador regional, que es nueva, que es histórica también, hay varias dudas respecto de las atribuciones que va a tener. Lo que nosotros necesitamos es precisamente que las decisiones se tomen acá y no preguntar y no pedir permiso a Santiago para implementar las medidas, y en eso los ejemplos sobran y están día a día vistos. Y aquí un aspecto central a propósito de los gobernadores regionales, que no tiene que ver con la Constitución, pero yo espero que en los próximos años precisamente la mayor inyección de recursos vaya por dotar de conectividad. El gran problema que tenemos precisamente con las otras regiones y con las otras comunas es de conectividad. Por tanto, a nivel constitucional podemos hablar de la autonomía, también de la descentralización o la regionalización, pero gracias, necesitamos Daniela. También que las voluntades avancen a dotar de conectividad al territorio. Muchas gracias. Seguimos entonces aquí en Constitución y Democracia en Debate, programa de la Cámara Chilena de la Construcción, para aportar un espacio al análisis, el debate de este gran desafío que tenemos en Chile de una nueva constitución. Vamos a ir a la tercera y última pregunta, también 3 minutos cada candidato para responderla. ¿Qué forma del Estado es la adecuada para Chile? ¿Estado unitario, federal o plurinacional? Vamos a empezar, por favor, con Stepan Versalovich. Bueno, yo, antes que siga esta pregunta, pediría, por favor, a los candidatos que tratemos de responder las preguntas que nos hace Adán Morador, porque nos vamos tremendos voladores de luces entre todos los candidatos que no respondemos lo que nos están preguntando, para que podamos, ojalá, la ciudadanía informarla. Referente a la pregunta que me establece, nosotros analizando no solamente el aspecto nacional, sino que internacional. Esto hay que ver en los países que le ha ido bien referente a la distribución. Por lo tanto, tenemos en consideración que a nosotros manteníamos el Estado unitario, pero hay que tener en cuenta que los Estados no son sencillamente
totalitarios o no son de una sola visión. Acá hay una mezcla de muchos países que mezclan, por ejemplo, aspectos de un Estado federal dentro de un Estado unitario, o viceversa, aspectos del Estado federal dentro de un Estado unitario o plurinacional, o incluso monárquico, como tenemos la democracia parlamentaria en muchos países escandinavos o nórdicos. Por lo tanto, no es que un solo modelo de Estado hay que establecerlo y establecerlo tal cual como se establece en la teoría, sino que se pueden tomar mecanismos de alguno. Por lo tanto, para nuestro parecer, justamente, que yo creo que se ha adelantado la pregunta a muchos candidatos, el aspecto de la descentralización ya no tiene que ir más a esta visión, en relación a que ya está en la Constitución el concepto de descentralización. Lo que tenemos que hablar claramente es regionalismo, o un Estado unitario regionalista, ¿sí? O regionalizado. Por ejemplo, una imitación de la Constitución, en este caso de España, que tienen casi autonomía regionalista, ¿ya? Y esto no solamente una autonomía en decisiones que consideramos nosotros políticas y administrativas, sino que obviamente, y ahí comparto un poco lo que dice Daniela, es que existe también por lo menos una casi autonomía en el aspecto de recaudación, por ejemplo, gasto público. En este caso, nuestra propuesta es que tengamos a lo menos el Consejo Regional, sea electo obviamente por la ciudadanía, y también exista lo que es un referéndum, o en este caso una asamblea ciudadana, donde esta asamblea ciudadana permita o establezca incluso proyectos hacia el Consejo Regional, y este en sí también plantee proyectos de ley específicos para esta región al Parlamento. Recién cuando lleguemos a incluso pensando en ese mecanismo, creo yo que podamos estar hablando de una regionalización o casi una autonomía que podamos tener como región. Ahí creo que estamos muy de acuerdo casi todos los candidatos, pero la estructura es importantísima. Por lo tanto, obviamente, todos sufrimos el centralismo que existe actualmente con este Estado unitario, pero obviamente con un gobierno hiperpresidencialista. Por lo tanto, consideramos que, a nuestro parecer, un Estado unitario, regionalizado o regionalista, sacando el concepto de descentralización, porque finalmente durante este tiempo funcionó con leyes excepcionales, pero no lo que la ciudadanía obviamente pide, o nosotros los magallánicos pedimos, que es mucho más capacidad de decisión en aspectos político-administrativos. Así que esa es nuestra propuesta. Muchas gracias, Estefan. Vamos a seguir con esta tercera pregunta, entonces, con Daniela Panicucci, por favor. Sí, antes de referirme netamente a la pregunta, solamente a modo de lo que estamos conversando. Cuando nosotros hablamos que el debate constitucional, precisamente sí, comparto, tiene un componente importante respecto a los aspectos jurídicos constitucionales, pero no nos olvidemos que el debate constitucional también es un proyecto país, es lo que esperamos, es con lo que soñamos. Por tanto, no solamente, por lo menos en mi rol y a la gente que uno busca representar, está en hacer esta discusión, sino que necesitamos precisamente ampliar el diálogo, ampliar el debate, a soñar desde la perspectiva que cada uno quiera y desea. Respecto de cómo tiene que ser la estructura, y lo primero, necesitamos también que las formas de las tomas de decisiones, precisamente, una se desconcentre y se entiendan. Cuando uno habla con la ciudadanía y empiezan, oiga, pero no sé en qué va el proyecto, que no sé cuántos los plazos son, que si es que va para allá o si es que devuelve, si va a comisión mixta, ¿por qué va a comisión mixta? Y los quórum. Yo creo que precisamente cuando hablamos de participación tenemos que simplificar el debate y simplificar que cada uno y una comprendamos cómo van a ser las tomas de decisiones, cuáles son hoy día los caminos. Efectivamente, hoy día tenemos un excesivo presidencialismo y lo que necesitamos es precisamente que no sea una sola institución la que tome las decisiones, sino que también que ésta sea amplia y que lo que uno espera es que compartan y que converjan distintas visiones. En ese sentido, nosotros acá lo que uno espera es precisamente que los gobiernos regionales tengan bastante más atribuciones que definir dónde se van a priorizar solamente los recursos, sino que efectivamente nuestros gobiernos regionales estén centrados en cuál es nuestra matriz de desarrollo, nuestra matriz de desarrollo energético, nuestra matriz de desarrollo económico, político también, de investigación, científicos, y todo eso, para ello es necesario dotar aún más de mayores atribuciones a nuestros gobiernos regionales y por supuesto también a nuestros gobiernos locales. Y aquí hablo de los municipios. Muchas veces los municipios
que son los que tienen el contacto más directo con las familias, por esta burocracia y centralismo, precisamente hace que el actuar sea poco eficiente y que no solamente tenga que ver con la voluntad de los representantes, sino que tiene que ver con la estructura. Por tanto, yo creo que un eje central, básico, cuando hablamos desde la administración pública, es precisamente avanzar en los temas de modernización. No podemos seguir con la burocracia, con el papeleo, con este sistema tan antiguo, arcaico, para poder conectarnos, para poder comunicarlo, y por supuesto el centralismo. Y en esto yo creo que es lo que todos acordamos, es precisamente que nuestras institucionalidades resguardan, protejan y que no le entreguen portazos a la ciudadanía. Muchas gracias, Daniela. Seguimos entonces con esta tercera pregunta con Marcelo Torche, por favor. Muchas gracias. A ver, en relación a lo que es la forma del Estado, si un Estado unitario, un Estado federal o de qué tipo, tenemos que tener en cuenta que la Constitución, cualquiera que ella sea, tiene como propósito la organización del Estado y la forma de su gobierno. Esto dice absoluta relación, y en eso voy a concordar con algo que dijo Daniela hace poco rato, tiene absoluta relación con cómo se va a organizar, cómo se va a constituir el Estado y cómo lo vamos a administrar. ¿Por qué? Porque hoy día efectivamente existe, bajo un modelo bastante antiguo, un Estado unitario absoluto y con una organización de gobierno central que dispone absolutamente todo desde Santiago y para el resto del país, y a veces sin tomar en cuenta las realidades regionales, de las cuales se ve bastante afectada la región de Magallanes. Claramente, no están dadas las condiciones, lamentablemente, en este país para tener un Estado federal. Eso significaría, por lo demás, que cada una de las regiones debiera ser capaz de mantenerse de manera absolutamente autónoma. Pero lamentablemente eso hoy día no es así. Sin embargo, cuando hablamos de, por lo tanto, pensando en ese sentido, creo que el Estado puede seguir siendo unitario, pero no con ese unitarismo salvaje que conocemos hasta el día de hoy. Hoy día la forma de comunicación, hoy día la forma de relacionarse entre las distintas autoridades regionales, entre nosotros mismos, son en tiempo real. Por lo tanto, creo que para lo que sí están dadas las condiciones es para crear algunas regiones autónomas, como en algún momento lo mencioné también en otra pregunta. Y en ese sentido, creo que se puede mantener un Estado unitario, pero dotando de un grado importante de autonomía a algunas regiones que manifesté son las más aisladas, que son las regiones extremas, más la región de Aysén, o sea, Magallanes, Arica y Parinacota y Aysén. Eso, indudablemente, dotando también, como ya lo dije, a las respectivas autoridades de la dosis de poder, de la dosis de decisión necesario para satisfacer las necesidades regionales, porque si no, no nos sirve para nada, y generar condiciones para que esa autonomía se extienda también a planos económicos. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo, no es la única forma, pero por ejemplo, extender el sistema de zona franca no a una zona franca, sino derechamente extender un régimen franco a toda la región. Y no solamente para la importación de mercaderías, de productos que nosotros vamos y compramos, sino que extender el régimen franco para la generación de industria y para la provisión de servicios. ¿Me explico? Gracias, Marcelo. Perfecto. Bien, entonces esta tercera pregunta, ¿qué forma del Estado es la adecuada para Chile? Finaliza esta ronda de preguntas Marcela Baratelli, por favor. No sé si la discusión es en la forma del Estado. Creo que coincidimos en que un federalismo atenuado, un unitarismo atenuado. El tema es el rol del Estado, el cómo concebimos el Estado. Y coincido en aquello de los sueños con Daniela. Lo que estamos haciendo aquí es la instalación de un paradigma. Qué ciudad queremos construir, qué sociedad queremos construir, qué regiones queremos tener y qué tipo de país queremos tener. Estamos en el siglo XXI y no nos damos cuenta porque seguimos atendiendo problemas del siglo XIX y XX, muchas veces con lógicas de esos siglos pasados.
Y para cuando esta Constitución empiece a perder vigencia, vamos a estar a puertas del siglo XXII. Entonces tenemos que dar el ancho, dar la talla y pararnos con esa mentalidad. Hay que modernizar el Estado. Los que queremos un rol del Estado más fuerte, el abandono del Estado subsidiario, no necesariamente queremos un Estado más grande, queremos un Estado más efectivo, que con la misma envergadura que tiene ahora pueda atender las diversas necesidades y dar cuenta de la diversidad territorial y de la necesidad de los diversos territorios. Por tanto, más que la forma administrativa pura que nos demos, es encontrar qué vocación va a tener el Estado, qué vocación va a tener Chile. Muchas gracias, Marcela. Muy bien, vamos a pasar entonces a la última parte de este Constitución y Democracia en Debate, programa de la Cámara Chilena de la Construcción que estamos transmitiendo a través de Canal 26 de TV Red. Y en esta última parte, cada candidato va a tener 2 minutos para poder plantear algún tema de libre elección. Y vamos a empezar, por favor, con don Marcelo Torche. Bien. Como tema de libre elección, yo quiero hablar de el rol de la Constitución. Porque en definitiva lo que estamos haciendo es elegir a personas que van a redactar una nueva Constitución. Y quiero que tengamos presente y decirle a la gente que qué es para ellos en términos prácticos una Constitución. Porque probablemente si lo buscamos en algún libro nos va a decir es la Carta Fundamental que establece la organización del Estado y la forma de su gobierno, y es así. Pero eso, si se lo decimos a alguien de la calle, la verdad que le sirve bastante poco. Ya hablar de Carta Fundamental es difícil que lo entiendan. Probablemente para un niño de 6 años, la Carta Fundamental va a ser la que le escriba al viejo Pascuero, porque con ella le va a traer los regalos. Carta Fundamental o Ley Fundamental, que es la realidad, porque es la base, es el fundamento, es la fundación sobre la que se va a sostener el resto del ordenamiento jurídico nacional. Y en eso, el rol práctico para la gente de toda Constitución, no solo de esta que vamos a redactar, de toda Constitución, y lo ha sido desde los inicios del constitucionalismo, ya con la Carta Magna de 1215, incluso antes con la Leonesa de 1189, lo importante de esto es que la Constitución debe ser una herramienta para la gente. ¿Herramienta para qué? Para defenderse del poder del Estado, defenderse efectivamente de los políticos y defender su propia libertad. Y para eso debe contemplar un importante catálogo de derechos fundamentales, y esos derechos deben estar tutelados con acciones constitucionales de tramitación rápida para que sean eficaces. No nos olvidemos que cada vez que le otorgamos más derechos al Estado, estamos sacrificando derechos y libertades de cada una de las personas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a seguir, por favor, con Marcela Baratelli. Disculpen que estaba buscando el micrófono. A ver, yo creo que la gente sabe más de lo que se puede estar diciendo. Por algo se llegaron a las dolorosas manifestaciones del 2019. Por algo llevamos tantísimos años en alerta permanente y acción permanente, luchando por cambiar la Constitución política del 80. No hay que subestimar a la gente. Cada vez que uno se encontraba con los padres de pacientes oncológicos que tenían que ser tratados fuera de la acción, cada vez que te enfrentabas a escenarios angustiosos y uno conversaba en el mano a mano con la gente, cada vez que trabajabas con las organizaciones de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, en cada materia y en cada instancia encontrábamos una traba que estaba alojada en la Constitución política del país. Básicamente porque cuando los defensores de la libertad entronizan la libertad y los defensores de la igualdad entronizamos la igualdad, nos olvidamos de la fraternidad. Y sin fraternidad no construimos sociedad. Y tenemos que tener una visión profundamente fraterna para poder acercar las diferencias en este proceso que se nos viene por delante. Muchas gracias, Marcela. Seguimos entonces, por favor, con Stepan Versalovic.
Perfecto, muchas gracias. Mira, a mí la verdad es que me llama mucho la atención todos los candidatos acá que están con un grupo político, un partido político, hablen de solidaridad, hablen de fraternidad, que dijo Marcela, Marcelo Torres, que está gracias al Vamos Chino, Chile Vamos, están todos con cargos políticos, o sea, efectivamente con grupos de partido político. Los partidos políticos, la gente los manifestó en el plebiscito del año pasado, en donde la gente pensó que la convención constitucional iba a ser por ciudadanos y no por cupos de partidos políticos colocando independientes para que no se le engañe finalmente. Pensó que los ciudadanos comunes y corrientes, sin estar junto con partidos políticos, podían estar inscritos en esta constitución. Yo le pregunto a los candidatos que estamos ahora debatiendo, si ustedes realmente van a tener la autonomía que han manifestado dentro de su candidatura para poder votar los artículos en la constitución, porque tenemos que durante 30 años los mismos partidos políticos que ustedes ahora están con su cupo, que no juntaron firma, justamente han hecho que esta sociedad no haya avanzado, ¿sí? No haya avanzado en las demandas sociales. Por lo tanto, y están metidos todos los partidos políticos, Partido Socialista, desde izquierda hasta derecha. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes, ¿realmente ustedes van a tener la autonomía para poder votar en la convención con convicciones como están manifestando en su candidatura? Dejo la pregunta abierta. ¿Se puede contestar? Gracias, Esteban. Lamentablemente no tenemos ese espacio, Marcela, te pido disculpas, pero vamos a darle el espacio ahora de 2 minutos a Daniela Panicucci, por favor. Sí. Mira, solo me voy a referir un minutito porque fuimos emplazados y emplazadas. Primero, señalarle a Estefan que así lo he demostrado estos 4 años y lo vamos a seguir haciendo. Insubordinable ante los intereses de los partidos. Cuando uno toma la decisión de estar en la acción política, lo hace con todo lo que implica. Y si nosotras estamos acá, no es precisamente porque le queremos caer bien a alguien o porque queremos estar con los partidos políticos, sino como también conjunto Marcela, siempre hemos estado defendiendo a la ciudadanía. Y cuando tuvimos que defender a la ciudadanía precisamente por los abusos, no nos pusimos del lado de los partidos y no nos pusimos tampoco del lado del empresariado. Siempre hemos estado detrás de la ciudadanía. Y finalmente es esa ciudadanía la que va a tomar la decisión este 10 y este 11 de abril. Aquí la crítica que tú tienes hacia los partidos es precisamente, por lo menos por lo que hemos conversado, que estamos aquí con Marcela, la misma que hacemos. Los intereses partidarios no están precisamente con los intereses de la ciudadanía y siempre lo hemos hecho ver. Y estamos aquí precisamente porque no les vamos a dejar estos espacios a los poderosos y vamos a dar la pelea, porque esto es ni un paso atrás. Lo segundo, y es el tema libre que me gustaría referirme, es precisamente la crisis sanitaria que hemos tenido nosotros en nuestra región de Magallanes. Y aquí habla precisamente de nuestro modelo de desarrollo. Nosotros estuvimos viendo que los más golpeados precisamente fueron nuestros pequeños, medianos y gran empresarios. Porque aquí los únicos que estuvieron enriqueciéndose y continuar trabajando fueron precisamente estos grandes poderosos. Porque las salmoneras durante la cuarentena jamás pararon, a costa además del riesgo sanitario que implicaba. Y lo vimos en las noticias de las fiscalizaciones también que ocurrieron en las plantas pesqueras, cuando muchos de los trabajadores y trabajadoras no tenían el resguardo ni siquiera de las instituciones públicas respecto de esto. ¿Y qué pasó? Nuestro pequeño, nuestro mediano, nuestro gran empresario, porque aquí no solamente el pequeño mediano, Daniela, también los grandes necesitan los resguardos necesarios. Bueno, otra oportunidad tendremos para seguir hablando. Indudablemente, les pido disculpas, pero fueron las reglas del programa. Por este tema del Zoom y de las calidades de la conexión, preferimos que ustedes manifestaran sus ideas y ya tendrán otros espacios para debatir entre ustedes, que sin lugar a dudas es sumamente importante. Así que muchas gracias a ustedes por participar, muchas gracias a ustedes en la casa también por seguirnos. Nos vemos el próximo lunes en Canal 26 de TV Red con Constitución y Democracia en Debate, el programa de la Cámara Chilena de la Construcción. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias, luego. Gracias.